Si le preguntas a una persona promedio cuántos planetas hay, la respuesta suele ser 8. Si bien es cierto que nuestro sistema tiene 8 miembros oficiales, esto no quiere decir que la clase de estos más apasionantes cuerpos celestes esté completamente cubierta. Por el contrario, hasta ahora los expertos han logrado agregar unos 5000 mundos cósmicos alienígenas a los mapas estelares. Sin embargo, este número representa solo la pequeña punta del iceberg galáctico. Según las estimaciones de los expertos, hay millones y millones de exoplanetas solo en la Vía Láctea, esperando a ser descubiertos por nosotros. Ahora te mostraremos cómo los científicos identificaron recientemente un planeta masivo, que eclipsa sin esfuerzo incluso las dimensiones de nuestro vecino más grande. ¿Emocionado por los descubrimientos y los fascinantes espectáculos del cosmos? Entonces, recuerda suscribirte a The Simply Space y hacer clic en la campana para mantenerte actualizado. Al darnos un me gusta, nos demuestras que te agrada nuestro contenido. Planetas. Antes de echar un vistazo más de cerca al emocionante descubrimiento de los astrónomos, primero recordemos qué criterios deben cumplir los cuerpos celestes para ser reconocidos oficialmente como planetas. La definición actual aceptada, establecida por la Unión Astronómica Internacional en 2006, establece que un cuerpo celeste debe moverse en su órbita alrededor del Sol o en el contexto extrasolar, alrededor de otra estrella madre. Al mismo tiempo, el objeto debe tener una masa lo suficientemente grande para estar en equilibrio hidrostático. Esto significa que el cuerpo astronómico debe tener una forma aproximadamente esférica. El tercer y último criterio, que entre otras cosas hizo que Plutón fuera eliminado de la lista de nuestro sistema, establece que debe ser el objeto dominante en su órbita ancestral. En otras palabras, esto significa que ha limpiado su órbita de otros objetos a través de su campo gravitatorio. Como ya se mencionó, estos requisitos fijos también se pueden aplicar al escuadrón de exoplanetas. La única diferencia consiste en el hecho de que los planetas distantes no se mueven alrededor de nuestro Sol, sino que están ligados gravitacionalmente a otra estrella. Gigante cósmico. Cuando se trata de la cuestión de los planetas más grandes del sistema solar, ningún otro cuerpo celeste alcanza las impresionantes dimensiones del poderoso Júpiter. Con un diámetro ecuatorial de casi 129.000 kilómetros, el gigante gaseoso supera muchas veces las dimensiones de nuestra Tierra. En teoría, nuestro planeta cabría dentro de Júpiter más de 1300 veces. Entonces, si bien el cuerpo celeste gigante en nuestro vecindario todavía representa lo último en planetas, parece un enano cósmico en comparación con algunos objetos que se esconden más allá del sistema solar. De hecho, los expertos recientemente tuvieron el placer de rastrear un exoplaneta masivo, 10 veces más grande que Júpiter. No menos emocionante es el hecho de que el gigante extrasolar orbita no solo una, sino 2 estrellas anfitrionas, descubierto con la ayuda del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral. El cuerpo celeste recibió la designación científica B Centauri b. Con su imponente masa intrínseca, el objeto es uno de los planetas más masivos descubiertos hasta la fecha. El sistema estelar binario que sirve como punto fijo gravitacional para B Centauri b también eclipsa fácilmente a nuestro Sol local. Los cuerpos celestes deslumbrantemente brillantes, ubicados a unos 325 años luz de la Tierra, son al menos 6 veces más masivos que nuestro Sol. Una constelación realmente impresionante que tiene un significado especial en las filas de los astrónomos. Nunca antes los investigadores habían tenido el privilegio de rastrear un planeta que orbitara una estrella de más de 3 masas solares. Marcus Jansson, profesor de astronomía de la Universidad de Estocolmo, explica esto con el hecho de que las estrellas se vuelven más calientes a medida que aumenta su masa. En la conclusión inversa, esto significa cuanto más masiva es una estrella, más radiación de alta energía emite. En consecuencia, este tipo de estrellas también tienen una enorme influencia en el gas circundante, que normalmente contrarresta la formación de planetas. Antes del emocionante descubrimiento del gigante extrasolar, muchos expertos opinaban que los planetas no podían existir en absoluto en los reinos de estrellas tan masivas y calientes, una tesis ampliamente sostenida que B Centauri b refutó con éxito por su propia existencia. En detalle, el cuerpo celeste orbita alrededor de su sistema principal a una distancia 100 veces mayor que la distancia que hay entre el Sol y Júpiter. El hecho de que el exoplaneta exceda la marca común de estrella anfitriona de 3 masas solares
por un margen tan amplio, es una sensación entre los investigadores. Ver mundos extraños. En vista del descubrimiento que acabamos de presentar y los miles de otros exoplanetas que se han detectado hasta ahora, surge una pregunta central. ¿Cómo logran los expertos identificar los planetas distantes en la exuberante diversidad del firmamento? En este sentido, los investigadores tienen a su disposición una amplia gama de diferentes métodos de detección, de los cuales el método de tránsito ha demostrado ser particularmente preciso. En este método, sin embargo, no es el exoplaneta real lo que se observa, sino las variaciones de brillo que provoca durante sus órbitas alrededor de su estrella anfitriona. Si la órbita de un planeta vista desde la Tierra es tal que el cuerpo celeste aparentemente pasa frente a su estrella, se producen caídas regulares en el brillo. Si las caídas se pueden registrar al menos 3 veces con el mismo intervalo de tiempo entre sí, es muy probable que las caídas se deban a la influencia de un planeta y no a un evento coincidente. El hecho de que la probabilidad de observar un tránsito planetario en una estrella seleccionada al azar no sea ni siquiera del 1%, podría llevarnos a creer que este método indirecto es cualquier cosa menos confiable. Sin embargo, lo cierto es que para 2019, más de 3.000 y por tanto más del 80% de todos los exoplanetas conocidos podrían detectarse de esta forma. Las variaciones regulares en el brillo de la estrella no solo nos hablan de la mera existencia de un exoplaneta, sino que también nos permiten sacar importantes conclusiones sobre algunas de sus características básicas. Esto incluye información sobre el periodo orbital, el radio y la inclinación orbital. Las observaciones espectroscópicas, a su vez, brindan a los expertos información sobre la composición atmosférica, la reflectividad y la temperatura. A veces, sin embargo, surge el problema para los expertos de que las estrellas anfitrionas son demasiado débiles para ser observadas directamente. Si este es el caso, en condiciones favorables, los expertos pueden hacer uso de un fenómeno natural conocido como microlente gravitacional. Fundamentalmente, este método se basa en el efecto de lente gravitacional. En el mundo de los astrónomos, este término describe la desviación de la luz por parte de grandes masas. Si un objeto grande, como una estrella o una galaxia, se ubica frente a una fuente de luz distante, sirve como una especie de lente cósmica que influye en la luz emitida detrás de él. Cuanto más cerca pasan los rayos de luz de la masa frontal deflectora, más se desvían hacia la masa. Sin embargo, debido a algunos factores naturales, una lente gravitatoria no puede reflejar una imagen real en el sentido clásico. La distribución de luz que nos ocupa en estos casos se denomina, por tanto, cáustica. De hecho, el objeto cósmico del deseo puede aparecer desplazado, distorsionado o incluso duplicado. Otros métodos de detección indirecta, utilizados por los expertos en su apasionante trabajo, incluyen el método de la velocidad radial, el método astrométrico y el método del tiempo de vuelo. Lo que puede sonar inesperado para algunos, es una realidad entre los investigadores. Las observaciones directas de exoplanetas son una verdadera rareza. La mayoría de nuestros vecinos lejanos han sido detectados indirectamente. La mayoría de los descubrimientos de exoplanetas hasta ahora se pueden atribuir al telescopio espacial Kepler. Mientras tanto, la misión del instrumento de la NASA ha llegado a su fin. Después de unos 9 años en el espacio, el combustible de Kepler se agotó el 30 de octubre de 2018. Se cerró en noviembre del mismo año. Ahora depende de los telescopios espaciales del futuro elevar nuestro conocimiento de los exoplanetas a un nivel completamente nuevo. El futuro de la investigación planetaria. La búsqueda de nuevos exoplanetas siempre está sujeta a la esperanza de encontrar algún día un gemelo galáctico de la Tierra. Aunque los científicos aún tienen que probar la existencia de vida extraterrestre, futuras misiones como la del telescopio espacial Nancy Grace de la NASA podrían ayudarnos a acercarnos un poco más a la respuesta a una de las preguntas más fundamentales de la historia humana. ¿Estamos solos? Actualmente, sin embargo, el instrumento basado en infrarrojos de la Agencia Espacial Estadounidense todavía está en desarrollo. Siempre que los expertos cumplan con la cronología planificada, Nancy Grace Roman partirá hacia las gigantescas extensiones del espacio en aproximadamente 4 años. Una vez allí, abordará algunas de las cuestiones centrales de la exploración espacial. En consecuencia, se completará una encuesta de exoplanetas para recopilar nuevos conocimientos sobre la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Con qué frecuencia existen asociaciones similares al sistema solar en el universo? ¿Qué formas planetarias existen en los confines más remotos de sus sistemas de origen? ¿Qué define la habitabilidad potencial de un cuerpo celeste? Para abordar estas preguntas de una manera más clara, Nancy Grace Roman se basará en un método que ya les hemos presentado brevemente. El método de microlente gravitacional.
Esto debería permitir que el telescopio espacial identifique incluso aquellos exoplanetas que no tienen más que unas pocas masas de la Tierra y la Luna. Al proporcionar un coronógrafo complejo, nuestra visión hasta ahora principalmente indirecta de mundos alienígenas debería transformarse en una visión directa. Se espera que Nancy Grace Roman proporcione las primeras imágenes directas de exoplanetas que se asemejan a los gigantes gaseosos del sistema solar. Sin embargo, más allá de los objetivos generales de la investigación, el telescopio espacial está siendo diseñado para otro propósito no menos emocionante. Por ejemplo, el instrumento también estará dedicado al gran misterio de la energía oscura. Si bien sabemos que esta forma hipotética de energía tiene una influencia importante en la expansión del universo, su funcionamiento exacto sigue siendo un misterio sin resolver. Incluso una breve mirada al cielo estrellado es suficiente para convencer a cualquiera de que nuestro hogar es igualmente diverso y exuberante. Los resultados de investigaciones anteriores muestran que los otros cuerpos celestes del cosmos a veces difieren drásticamente de los de nuestro sistema solar. Por lo tanto, los expertos ya han logrado rastrear planetas infernales abrasadores, fenómenos meteorológicos grotescos y muchos otros espectáculos extraños. Las llamadas viudas negras se encuentran entre esos hallazgos que nos fascinan por sus características inconfundibles. Ahora, uno de estos compuestos exóticos podría ayudarnos a descifrar un misterio central del universo: los misterios del espacio-tiempo. ¿Cuál es el trasfondo de este emocionante descubrimiento? ¿Y qué distingue a Black Widows en general? Lo descubrirás en este video. Viudas negras. Si un sistema astronómico lleva el nombre de viuda negra, es una designación que no sugiere nada bueno. Los bichos del mismo nombre son conocidos sobre todo por su peligroso veneno. La peculiaridad adicional de que las viudas negras hembras se comen a los machos inmediatamente después o incluso durante el apareamiento no le otorga a la viuda negra más puntos de simpatía. En el mundo astronómico, este término describe un compuesto de objeto especial, un púlsar de milisegundos orbitado por un compañero de menor masa. Si recuerdas, un púlsar es una estrella de neutrones que gira muy rápido. Como revela la designación oficial, estos objetos se caracterizan por estar compuestos esencialmente por neutrones. En detalle, las formaciones esféricas encarnan la etapa final en la evolución de una estrella masiva. Con radios típicos de 9 a 11 kilómetros, son entidades extremadamente pequeñas según la escala estelar. Sin embargo, esto no se aplica a su masa, que suele oscilar entre 1.2 y 2 masas solares. En consecuencia, los objetos astronómicos son extremadamente compactos. Como los cuerpos celestes más densos conocidos sin un horizonte de eventos, las estrellas de neutrones tienen campos magnéticos extremadamente fuertes y rotan en su eje a velocidades vertiginosas. El líder de esta categoría, descubierto en 2004, completa 716 revoluciones en un solo segundo. ¿Por qué la alianza de Pulsar y compañeros se llaman viudas negras? Se demuestra por el hecho de que las estrellas de neutrones tarde o temprano aniquilan a sus parejas, al igual que las arañas que les dan su nombre. Con el tiempo, la radiación de partículas y electromagnética emitida por el pulsar hace que el compañero de menor masa se evapore por completo. Como regla, esto sucede dentro de unos pocos millones de años, lo que al principio parece un periodo de tiempo casi infinito. Representa en el contexto galáctico general no más que un fugaz abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, las viudas negras son los púlsares con los periodos de pulsación más cortos de la historia. Las emisiones de radiación siguen un ritmo de menos de 5 milisegundos, debido al hecho de que estos objetos extraen la energía necesaria para su radiación de la autorrotación. Los expertos suponen que las viudas negras todavía son púlsares de milisegundos bastante jóvenes. En términos de periodo orbital, los cuerpos de menor masa requieren alrededor de un día para describir una órbita completa, mientras que la exótica estrella anfitriona gira alrededor de sí misma a una velocidad de varios cientos de kilómetros por segundo. Su compañera exhibe una rotación limitada. Esto significa que siempre presenta el mismo lado al púlsar, tal como lo conocemos con nuestra Luna. Como resultado de esta característica natural, el lado que mira hacia la estrella está expuesto a un incesante bombardeo de radiación. Debido al calentamiento resultante, el área correspondiente del acompañante siempre es más brillante que su lado más alejado. Características asombrosas. Para comprender cómo una constelación de este tipo se traduce en realidad, vale la pena echar un vistazo a una viuda negra en la constelación Arrow. En la superficie de la compañera, una enana marrón, el termómetro sube a valores de 2625 grados Celsius, y eso solo en el lado nocturno. Esa zona que siempre está iluminada por el púlsar se asemeja a un horno cósmico, con valores superiores a los 7760 grados Celsius. Además,
Los expertos han descubierto que se ha desarrollado una nebulosa de plasma a lo largo de la dirección de movimiento del compuesto. El material correspondiente proviene de la compañera y penetra la luz de radio de la estrella más masiva. Como resultado, la radiación del púlsar no se suaviza, sino que se amplifica hasta 80 veces. Las diferencias de densidad dentro de la nebulosa de plasma actúan sobre las ondas de radio como una especie de lente. Mientras tanto, sabemos por algunas viudas negras que también emiten rayos gamma similares a púlsares. Debido a que esta radiación puede registrarse en todas las fases de la órbita, su causa no puede explicarse por las interacciones con la materia del cuerpo compañero. Más bien, es probable que su origen se encuentre en el campo magnético del púlsar, o más precisamente, en la aceleración de las partículas cargadas. Aunque hasta ahora se han agregado muchas viudas negras a los mapas estelares, el número es probablemente mucho mayor en realidad. Esto se debe al hecho de que la radiación de radio característica de tales compuestos es absorbida en gran medida por la materia que los envuelve, razón por la cual no podemos detectarlos con nuestros instrumentos terrestres. Sin embargo, lo que sí sabemos es que las viudas negras suelen tener de 2 a 3 masas solares. Sin embargo, es probable que los objetos acumulen esta masa intrínseca con el tiempo. Por lo tanto, los científicos sospechan que los púlsares se forman originalmente con solo 1.4 masas solares, aprovechando el resto de sus compañeros durante millones de años. El nacimiento de las viudas negras. Habiendo echado un vistazo a algunas características básicas interesantes de las viudas negras, ahora deberíamos centrar nuestra atención en la cuestión de cómo surgen realmente estos objetos extremos. Para empezar, sabemos que las viudas negras se pueden formar en sistemas binarios de rayos X de baja masa. Al principio, las estrellas de neutrones originales siguen siendo púlsares ordinarios que se originan en una supernova. Con el transcurso del tiempo, la energía de rotación de las formaciones que giran rápidamente se reduce constantemente por la emisión de radiación. La estrella asociada se expande cada vez más. Esto puede deberse al suministro de hidrógeno agotado en el núcleo estelar, pero una pérdida de par provocada por el viento estelar también es una posible causa. Tarde o temprano sucede, como debe ocurrir dentro de tales constelaciones. El cuerpo acompañante excede el llamado límite de Roche. Este límite evalúa la estabilidad interna de un cuerpo celeste que orbita alrededor de otro. En detalle, las fuerzas gravitatorias que mantienen unido al objeto internamente se contrastan con las fuerzas de marea que lo separan. Si un cuerpo celeste se mueve fuera del límite de Roche, dominan sus fuerzas gravitatorias estabilizadoras. Sin embargo, una vez que se cruza esta omniosa línea, se pone en marcha una transferencia de material. Si este proceso se inició en la estrella compañera y el púlsar, el flujo de materia también conduce a una transferencia de momento angular. Como resultado, la velocidad de rotación del púlsar, previamente reducida, vuelve a aumentar rápidamente. Los secretos del espacio-tiempo. Como mencionamos al principio, las viudas negras pueden algún día ayudarnos a desentrañar los misterios del espacio-tiempo. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta impresionante tesis? Algunos investigadores del Instituto Holandés de Radioastronomía están estudiando una viuda negra para detectar ondas gravitacionales. Estas son ondas en el espacio-tiempo liberadas por masas aceleradas, postuladas por Albert Einstein en 1916. Las ondas de gravedad pudieron medirse directamente por primera vez en 2015. Esta observación, que representa un hito importante en la historia de la investigación astronómica, fue precedida por la colisión de dos agujeros negros. Sin embargo, para detectar estas finas oscilaciones del espacio-tiempo, se requiere una gran cantidad de pulsos estables. En contraste con los representantes descubiertos hasta ahora, la viuda negra que los científicos observaron en el contexto de su estudio fue extremadamente constante a este respecto, y por lo tanto prometedora. El sistema estelar correspondiente se encuentra a unos 10.000 años luz de distancia de nosotros y se descubrió por primera vez en 2003. En ese momento, J06102100, el nombre oficial de la Asociación Estelar, fue la tercera viuda negra que se agregó a las cartas estelares. Además, también parece ser la que tiene el mayor apetito cósmico. La estrella compañera del púlsar de milisegundos ahora tiene solo 0.02 masas solares. Aparte, solo pasan 7 horas antes de que la estrella haya orbitado completamente a su voraz compañera. Los científicos quedaron particularmente asombrados por el hecho de que esta viuda negra carece de algunas características típicas. Normalmente, las emisiones de radio del púlsar desaparecen casi por completo durante una determinada sección de su órbita. Este siempre es el caso cuando la compañera pasa por el frente de la estrella de neutrones, oscureciendo la emisión del púlsar. Además, los expertos tampoco pudieron detectar ninguna irregularidad temporal durante su trabajo, aunque las pequeñas diferencias con respecto a las predicciones son en realidad comunes. ¿Por qué no se pudieron detectar estas dos características? Es todavía un misterio sin resolver.
Básicamente, es concebible que nuestra línea de visión hacia el púlsar esté algo distorsionada, razón por la cual los telescopios terrestres simplemente no pueden registrar los eclipses de radio correspondientes. Además, podría ser que el compañero no esté tan fuertemente irradiado como sus contrapartes conocidas. La viuda negra en cuestión parece ser extremadamente estable y predecible, lo que la convierte en una candidata prometedora para la detección de ondas gravitacionales. Normalmente, las viudas negras son demasiado inestables para tal tarea. Los oscurecimientos de radio temporales también plantean una complicación importante aquí. Por lo tanto, los astrónomos ahora esperan detectar las misteriosas ondas gravitacionales en esta deliciosa excepción. Tan pronto como los expertos reciban los primeros resultados a este respecto, te informaremos. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? La pregunta ha ocupado a la comunidad científica durante décadas. Cuando la información insuficiente deja mucho espacio para la especulación, pronto surgen interesantes teorías. Mientras que algunos expertos asumen que el corazón de los monstruos de gravedad podrían revelar la puerta a otros universos, otra tesis científica no es menos emocionante. En realidad es concebible que nosotros mismos estemos escondidos en un agujero negro. Si quieres saber de qué se trata esta teoría innovadora, definitivamente deberías estar atento. Una conjetura impresionante. A primera vista, la mundialmente famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein parece infalible. Sin embargo, hay una sección, o más bien múltiples secciones, donde la enseñanza del destacado físico llega a sus límites, los centros de los agujeros negros y el Big Bang. En ambos casos, la materia se comprime hasta el infinito, una condición que los astrónomos llaman singularidad. Este término se refiere a lugares donde la gravedad es tan fuerte que la curvatura del espacio-tiempo diverge. Debido a que la métrica del espacio-tiempo también es infinita, en estos casos, la singularidad no representa un componente del espacio-tiempo. Una mirada más cercana a los antecedentes matemáticos de los agujeros negros y el nacimiento del cosmos muestra que tienen similitudes sorprendentes. Un hallazgo emocionante que llevó a algunos investigadores a una tesis innovadora, el Big Bang, fue la singularidad de un agujero negro inimaginablemente grande. Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta singular conjetura? Para entender esto, primero debemos considerar los agujeros negros en general. Sabemos por los agujeros negros estelares que se forman cuando muere una estrella de cierto tamaño. En este proceso, las capas exteriores del cuerpo celeste son expulsadas en el curso de una supernova explosiva. Al mismo tiempo, el núcleo de la estrella colapsa en un objeto extremadamente compacto debido a su presión gravitatoria, y nace el agujero negro estelar. Transferido a la relatividad general, estamos ante un punto de densidad infinita, rodeado por un horizonte de eventos. En este horizonte, es este horizonte de eventos el que nos niega una vista de la singularidad que se encuentra detrás de él. Simplificado, podemos imaginar esta superficie límite del espacio-tiempo como un río donde el espacio se mueve a la velocidad de la luz, y nada puede interponerse en el camino de este flujo cósmico. Con esto queremos decir que nada, ninguna información, ninguna radiación y ciertamente lo que sea, puede pasar el horizonte de eventos de un agujero de adentro hacia afuera. Todo lo que cae en las garras de uno de estos monstruos, de ahora en adelante queda encerrado para siempre en una prisión galáctica, una característica realmente apasionante que se puede trasladar en sus rasgos básicos a todo el cosmos, porque nuestro universo tiene una singularidad y un horizonte de sucesos. La singularidad describe el Big Bang, que imaginamos como un punto de tiempo al comienzo del universo. El término que suena dramático de Big Bang no significa una explosión en un espacio existente, sino la aparición común de espacio, tiempo y materia a partir de una singularidad anterior. La hora del nacimiento del universo puso en marcha un proceso de expansión que continúa hasta hoy. Esta expansión del espacio corresponde en los modelos de los investigadores al horizonte de sucesos. Basado en la suposición de que el espacio se distribuye en todas partes de manera uniforme, existen áreas remotas del universo que están siendo expulsadas de nosotros a una velocidad superlumínica. En la conclusión inversa, hay una superficie a cierta distancia que encarna el límite de nuestras observaciones. Esto significa que nunca podremos saber qué eventos tienen lugar más allá de esta superficie misteriosa, pero no es tan simple como parece a primera vista el principio del horizonte de eventos cosmológico. Por ejemplo, aún recibimos luz de aquellos objetos que se encuentran más allá de este límite de observación. Esto se debe a que la luz correspondiente se emitió antes de que las entidades cruzaran el horizonte. Básicamente, nunca podremos observar ningún proceso que tenga su origen más allá de este límite. Pero, ¿cómo se pueden trasladar las características de los agujeros negros a las del universo entero? Para entender esto, deberíamos hacer una pequeña excursión teórica. Puntos en común cósmicos. Según la relatividad general,
Los objetos sobre los que no actúa ninguna fuerza siguen una denominada geodésica. En detalle, esta es la curva de conexión localmente más corta de 2 puntos. Entonces, en nuestro caso, estos son los caminos más rectos que se pueden tomar a través de un espacio-tiempo curvo. Entonces, en otras palabras, las geodésicas crean una red que fija la estructura del espacio-tiempo. Por lo tanto, es posible definir tal geodésica en un cierto punto en el espacio y el tiempo. Para este propósito, imaginemos el arco descrito por una pelota lanzada al aire. Podemos trazar las geodésicas tanto hacia adelante como hacia atrás. Además, esta traza puede continuar más allá de la trayectoria de la pelota. Este sería el camino que seguiría la pelota si pudiera atravesar la superficie de nuestro planeta. En teoría, esta pista geodésica se puede seguir en el futuro infinito y en el pasado. En principio, las geodésicas no terminan simplemente, a menos que encuentren singularidades. Entonces, sucede que estas se consideran puntos finales de las geodésicas en la relatividad general. Transferido al cosmos, esto significa, todas las geodésicas del universo convergen en el Big Bang y terminan allí. En consecuencia, la hora de nacimiento del cosmos se llama singularidad espacial, ya que ocupa todo el espacio. Sin embargo, todo es válido solo para el pasado. El asunto es diferente en el caso de un agujero negro. Este contiene una futura singularidad similar al espacio. Esto significa que todas las geodésicas dentro del espacio-tiempo terminan en la singularidad en el futuro. La singularidad del agujero negro es el futuro del espacio-tiempo que existe más allá del horizonte de eventos. Al igual que el Big Bang encarna el pasado que todo lo abarca para el universo exterior. Vale la pena señalar nuevamente aquí, las singularidades de los agujeros negros y el Big Bang muestran paralelos fundamentales. La diferencia consiste, además del componente temporal, en el hecho de que los agujeros negros están incrustados en un espacio circundante, mientras que el Big Bang incluye el cosmos completo y todo lo que lo contiene. Pero, ¿cómo podemos ahora alinear un agujero negro con todo el universo? La clave es hacer que el interior del monstruo de gravedad sea indistinguible del cosmos. Big Bang y agujeros blancos. Si consideramos la singularidad de un agujero negro en el pasado, obtenemos un agujero blanco. Aunque no se ha probado la existencia de estas entidades, representan una solución válida para las ecuaciones de Einstein. La diferencia central entre los agujeros negros y blancos radica en su dirección de paso. Según esto, nada puede cruzar el horizonte de eventos de un agujero blanco desde el exterior hacia el interior. Así que estamos lidiando con una singularidad pasada, similar al espacio, que está rodeada por un horizonte de eventos. El problema con el intento de transferir estas características al Big Bang radica en el hecho de que el agujero blanco todavía está incrustado en un espacio circundante. A diferencia de todo el universo, ese exterior no posee el mismo origen de singularidad que el objeto correspondiente. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Alguien que esté dentro de este agujero blanco no se daría cuenta en absoluto. El problema, puramente objetivo, el interior de los agujeros blancos y nuestro universo no se parecen en nada al principio. Por un lado, las formaciones hipotéticas consisten en puro espacio-tiempo, sin materia, y muestran una naturaleza excesivamente heterogénea. Cuanto más se acerca uno a la singularidad, más drástica es la curvatura. Nuestro universo parece encarnar el principal ejemplo de homogeneidad cósmica. Específicamente, el principio cosmológico dice que el universo es homogéneo e isotrópico. Siempre se presenta al observador de la misma manera, independientemente de su punto de vista y dirección de observación. Desde un punto de vista técnico, este hecho se basa en la llamada métrica de Friedman, Lemaitre-Robertson-Walker, FLRW abreviada. La curvatura del espacio-tiempo parece casi plana. No hay rastro de las fuerzas de marea retorcidas que prevalecen en los agujeros negros o blancos. No obstante, existe una forma de incorporar una métrica FLRW en un agujero negro o blanco respectivamente, que hace que las entidades parezcan el universo para el observador interno. Soluciones matemáticas. A fines de los 30, Robert Oppenheimer logró por primera vez describir de manera realista la formación de un agujero negro. Junto con su alumno Hartland Snyder, Oppenheimer modeló el colapso de una estrella considerándola como una nube esférica. En este caso, la materia tenía una densidad perfectamente homogénea y una presión de cero. Eventualmente, la estrella moribunda colapsa por su propia gravedad.
formando un horizonte de eventos. Sin embargo, dentro de esta nube que se derrumba, la materia permanece homogénea y el espacio-tiempo plano antes de que eventualmente ocurra una singularidad. Pero una mirada a las estrellas reales muestra que se vuelven más y más densas hacia el centro y también exhiben alta presión. Ahora es posible describir el espacio-tiempo de una estrella moribunda ajustando la métrica FLRW dentro de una métrica de Schwarzschild, y esto es válido incluso después de que se haya formado el horizonte de eventos del agujero negro. Lo que es válido para los agujeros negros debería ser transferible en consecuencia a sus contrapartes blancas, que es, después de todo, un agujero negro que corre opuesto al eje del tiempo. De esta manera obtenemos una estructura que contiene una burbuja de espacio en expansión. Si tal agujero blanco fuera lo suficientemente grande, teóricamente podría verse exactamente como nuestro cosmos. Stephen Hawking dijo una vez: si un agujero negro emite masa que absorbe en perfecto equilibrio en forma de radiación de Hawking, la línea entre los agujeros blancos y negros comienza a desaparecer. Según esta interpretación, podría ser el mismo objeto. Los agujeros negros se encuentran entre los objetos más fascinantes y misteriosos del universo. Se sabe que estos monstruos de gravedad son los objetos más masivos del universo, absorbiendo irremediablemente todo lo que pasa por su horizonte. Si bien los expertos ya han logrado desentrañar algunos de los misterios de estos monstruos, quedan otras preguntas sin respuesta. Hay dos temas en particular que siempre han cautivado a los expertos. ¿Qué hay dentro de un agujero negro y qué hay detrás de él? Junto contigo, nos gustaría echar un vistazo más de cerca a estas interesantes preguntas y buscar las respuestas. ¿Emocionado por los descubrimientos y los fascinantes espectáculos del cosmos? Entonces, recuerda suscribirte a The Simply Space y hacer clic en la campana para mantenerte actualizado. Al darnos un me gusta, nos demuestras que te agrada nuestro contenido. Los agujeros negros son conocidos por el hecho de que sus masas se concentran en volúmenes incomparablemente pequeños. Para visualizar cómo se refleja en la realidad esta extrema compacidad, vale la pena echar un vistazo al siguiente ejemplo. Un agujero teórico de la misma masa que nuestro Sol tendría un horizonte de eventos con un diámetro de solo 5.6 kilómetros. Para la clasificación, el diámetro real de nuestra estrella asciende a casi 1.5 millones de kilómetros. La compacidad inigualable de los agujeros negros se acompaña de algunos efectos emocionantes. La fuerte fuerza gravitacional que prevalece en las inmediaciones de estos objetos transforma a los agujeros negros en omnívoros cósmicos. Esto significa que nada que haya pasado el horizonte de eventos de un agujero negro puede volver a cruzarlo desde adentro hacia afuera. Ninguna radiación, ninguna información y ciertamente ninguna materia puede escapar una vez dentro de esta prisión galáctica. Es obvio que la pregunta de qué hay en los agujeros negros es, por lo tanto, una de las más emocionantes y desafiantes de la investigación astronómica moderna. Pero también los mecanismos de formación de estos monstruos aún encierran muchos misterios sin resolver. Sin embargo, esto no se aplica a todos los representantes de esta clase de objetos, porque en principio, no todos los agujeros negros son iguales. De hecho, los expertos ya han descubierto mucho sobre el nacimiento de los llamados agujeros negros estelares. Como implica el nombre de estos objetos, se originan en las estrellas. En detalle, los agujeros negros estelares se forman cuando una estrella de cierto tamaño ha llegado al final de su vida natural. Si el cuerpo celeste deslumbrantemente brillante se queda sin su propio combustible, colapsa. Como parte de la muerte estelar, las capas exteriores son expulsadas en una supernova explosiva. Debido a su presión gravitacional, el núcleo colapsa en un objeto incomparablemente compacto, un agujero negro estelar. Significativamente más grandes y más misteriosos son sus contrapartes supermasivas. Esta clase de agujeros negros tiene una masa millones o incluso miles de millones de veces mayor que nuestro Sol. En este sentido, los investigadores han encontrado con el tiempo que los agujeros negros supermasivos adornan los centros de casi todas las galaxias, donde juegan un papel importante en su evolución. Sin embargo, en el contexto de futuras investigaciones, debe descifrarse exactamente cómo influye esto en los ensamblajes gravitacionalmente unidos de estrellas, planetas y similares. Calles galácticas de sentido único. ¿Cómo miras dentro de una estructura de la que no hay escapatoria? A primera vista, uno podría suponer que una forma de descifrar este misterio cósmico sería enviar una sonda espacial no tripulada a las fauces de un agujero negro. Sin embargo,
tal proyecto estaría condenado al fracaso desde el principio, porque, de hecho, sería imposible que la nave espacial en el curso de tal misión hiciera registros confiables, y mucho menos transmitirlos en la dirección de la Tierra. Esto se debe a que los agujeros negros no solo capturan los objetos que se les acercan demasiado, sino que también los deforman grotescamente. Como resultado de estas fuerzas, la atracción gravitatoria aumenta al disminuir la distancia. En consecuencia, las fuerzas más fuertes actúan en el lado del objeto que mira hacia el agujero negro que en el área que mira hacia el otro lado. Por lo tanto, una estructura que una vez estuvo bajo el control de un agujero negro es arrastrada a lo largo de su longitud. Dado que esta deformación recuerda visualmente a un tipo popular de pasta italiana, los expertos también se refieren al proceso como espaguetificación. El resultado final de este proceso es una destrucción completa. No menos interesante, para un observador externo ni siquiera sería posible ver cómo la hipotética sonda espacial llega al agujero negro. Según la teoría de la relatividad, el objeto correspondiente necesitaría un tiempo infinito para ello. Para el observador, pareciera como si la sonda se detuviera inmediatamente antes del horizonte de eventos. ¿Pero qué le sucede a la materia una vez que ha caído en un agujero negro? La respuesta a esta pregunta central es que no lo sabemos. Los objetos que son engullidos por uno de estos monstruos son destruidos debido a la gravedad extrema, pero los procesos que tienen lugar en detalle son inciertos. En teoría, podría tener lugar todo tipo de procesos físicos, incluso aquellos de los que aún no somos conscientes. Debido a la falta de información, es simplemente imposible hacer predicciones sobre el destino futuro de las estructuras extintas. Donde se pierde la casualidad de causa y efecto, las leyes físicas que conocemos también pierden su validez. Esta anarquía astronómica llevó a algunos expertos a tesis no del todo serias. Así, el físico estadounidense John Herman sugirió con un guiño que la sustancia pegajosa verde podría fluir desde las singularidades hacia el cosmos. Mucho menos divertido, por otro lado, es la suposición de que un agujero negro cercano algún día emitirá un impulso gravitacional que catapultará a nuestro planeta fuera de su órbita habitual. Entonces, todos los misterios que siempre han rodeado a los agujeros negros ¿significan que nunca podremos mirar más allá del horizonte de eventos? Afortunadamente, según algunos investigadores, este no es el caso. Una tesis apasionante. En el pasado, se representó la suposición de que las singularidades siempre permanecen ocultas detrás de los horizontes de eventos. En astronomía, el término singularidad describe lugares y estados donde la gravedad es tan fuerte que la curvatura del espacio-tiempo diverge. En otras palabras, es infinita. Se podría decir que el horizonte de eventos de un agujero negro actúa como una especie de anteojera cósmica que nos impide echar un vistazo al objeto de deseo real. Aquellas singularidades que no tienen un horizonte de eventos se denominan singularidades desnudas, pero los expertos discuten si realmente existen. A pesar de esto, algunos investigadores consideran posible mirar más allá del horizonte de eventos de los agujeros negros. El trasfondo. En el volumen extremadamente compacto de la singularidad, tienen lugar procesos a nivel cuántico que pueden describirse teóricamente. Sin embargo, en contraste con la teoría de la relatividad, las fórmulas correspondientes evitan valores infinitos para factores como la temperatura, la presión, etc. Sin embargo, esto no es de ninguna manera un nuevo tren de pensamiento, así que algunos físicos demostraron en los 70s que la materia que cae en un agujero negro puede comprimirse temporalmente de tal manera que aparecen singularidades, pero estas no están rodeadas por un horizonte de eventos. En tales casos, solo divergiría la densidad, no la gravedad. En consecuencia, la materia entrelazada se comprimiría, pero no en un espacio puro e infinitamente pequeño. En otras palabras, la materia vuela alrededor de la singularidad en lugar de desaparecer por completo en ella. Contrapartes hipotéticas. Sin embargo, no menos emocionante es la suposición de que la materia absorbida por un agujero negro de ninguna manera desaparece irremediablemente, sino que simplemente se escupe de nuevo en otro lugar. Las contrapartes teóricas de los monstruos de gravedad se llaman apropiadamente agujeros blancos. Mientras que los agujeros negros tragan todo, los blancos expulsan masa incesantemente, lo que hace imposible pasar su horizonte de eventos de afuera hacia adentro. Pero esto solo es teoría. Aunque los agujeros blancos se consideran posibles soluciones matemáticas a las ecuaciones de la relatividad general, esto no significa que necesariamente existan. Suponiendo, sin embargo, que realmente existen, surgen algunas conjeturas y conclusiones interesantes. Una tesis se basa en la suposición de que los agujeros blancos son agujeros negros que corren en la dirección opuesta del eje del tiempo. Aún más emocionante es la suposición de que los dos objetos astronómicos pueden formar un agujero de gusano juntos.
Esto no solo significa que la materia que choca contra el agujero negro es expulsada a otra parte por un agujero blanco. De hecho, este proceso tendría lugar tanto espacial como temporalmente, es decir, también en el pasado. Como si esta hipótesis no fuera lo suficientemente emocionante, algunos investigadores sugieren que incluso el nacimiento del cosmos, el Big Bang, puede considerarse un agujero blanco o un efecto de su existencia. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre los grandes misterios de los agujeros negros? Déjanos tus pensamientos, sugerencias y opiniones sobre el video de hoy en los comentarios. ¿Te interesan más videos sobre los emocionantes misterios del cosmos? Entonces, echa un vistazo a los demás videos en nuestro canal que hemos vinculado para ti aquí. Gracias por tu interés, cuídate y hasta la próxima.